Hola amigos del canal, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Vamos a continuar descubriendo más cosas increíbles de nuestra querida Latinoamérica y más precisamente de Perú, porque hoy vamos a descubrir lo que es la cultura chachapoyas. Me habéis escrito infinidad de comentarios, por eso no os voy a leer porque son muchísimos, o sea, estaría igual 10 minutos leyendo comentarios, son todos estos, son muchísimos, pidiendo sobre esta cultura. Cuando comencé a hacer los videos sobre Perú, uno de los primeros que hice fue sobre unos alemanes que descubrieron, en otras palabras podemos decir que conocieron este lugar por primera vez y estaban totalmente sorprendidos, ¿no? Por eso en este momento, ahora que conozco un poco más de la cultura, me gustaría adentrarme mucho más en este tema de la cultura chachapoyas, así que lo vamos a hacer juntos. Pero antes de ello también quiero comentarles que dentro de algunas horas dejaré una encuesta aquí en YouTube donde vamos a también descubrir otros países. ¿Qué les parece? También a pedido de la gente, ¿no? Habla de otros países, bueno, vamos a hablar de otros países. Así que voy a dejar una encuesta y día a día les voy a ir contando cómo va la encuesta. Voy a dejar 5 países de los cuales puedo hablar porque he estado en esos países y les voy a comentar algo sobre ello. ¿Qué les parece? Espero que les parezca bien y luego también regresaremos otra vez a Perú porque está quedando muchísimo todavía por descubrir, tantas culturas milenarias que están en este lugar. Bueno, ¿cómo finalmente decidí hablar de la cultura chachapoyas? Bueno, fue por un usuario que me comentó sobre la laguna de los cóndores. Entonces comencé a leer sobre esta laguna, que se llama Laguna de los Cóndores o Laguna de las Momias, y es una laguna alrededor de 1 kilómetro de longitud que se encuentra en el departamento de Amazonas, en los Andes del norte del Perú. Se encuentra a una altitud de 2.600 metros, a 93 kilómetros de la capital de la provincia, Chachapoyas, y a un día de camino a pie, o 45 kilómetros desde la localidad de Leimebamba. En torno a esta laguna se encuentra un yacimiento arqueológico, descubierto en 1997, comprende unos mausoleos que albergaban fardos funerarios con ofrendas diversas, objetos de oro y artesanía, más de 200 momias recuperadas, que han sido identificadas como pertenecientes a la cultura chachapoyas. Así que esto, cuando lo leí, dije que tengo que investigar sobre esta cultura, así que eso es lo que vamos a hacer en el día de la fecha, hablar sobre ellos, que parece increíble. Bueno, esta cultura se desarrolló entre los 800 después de Cristo y 1570 después de Cristo en el noroeste del Perú. Sus territorios se extendieron unos 300 kilómetros a lo largo de las actuales regiones de Amazonas y San Martín. La etapa en la que florecieron y establecieron su identidad es conocida como chachapoya clásica, desde el 800 después de Cristo hasta la invasión incaica, cerca del año 1470 después de Cristo. Esta cultura se desarrolló en un aislamiento, sin embargo hay evidencias de que esporádicamente interactuaron con otros grupos que habitaban el norte y al oeste del río Marañón. Los restos hallados tanto de su producción artística como arquitectónica parecen sugerir que descendían de inmigrantes andinos que adaptaron su cultura ancestral al nuevo medio. El desarrollo, relativamente aislado de los chachapoyas, llegó a su fin cuando en el siglo XV fueron dominados por los incas. Medio ambiente. Esta cultura floreció en zonas ubicadas en la ladera de los Andes, entre los 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Región bastante húmeda por continuas lluvias, densa vegetación, pantanos y permanentemente cubierta por neblina. Se ha sugerido que el significado de esta palabra, chachapoyas, podría ser bosque nuboso, característica del medio ambiente en el que se desarrolló esta cultura. ¿Cómo estaban organizados socialmente? Bueno, diversos grupos étnicos que comparten una similar tradición cultural en el territorio actualmente comprendido entre estas regiones se unieron en una especie de estado confederado a comienzos de los años 800 después de Cristo. Las grandes provincias eran totalmente independientes entre sí y estaban controladas cada una por un poderoso curaca. Estos grupos compartieron un mismo idioma, así como costumbres y técnicas de cultivo similares. Se congregaron para las ceremonias religiosas o para defenderse del ataque de un pueblo enemigo. Con respecto a la agricultura, se desarrolló aprovechando el acceso a una variedad de ecosistemas. Las laderas de los cerros se transformaron en anchas terrazas de cultivo y las zonas bajas se cultivaron en campos con elaborados sistemas de drenaje. Cultivaron tubérculos como la papa, la mayua, la oca y el oyuco, y en granos como la quinoa y la quivicha, en zonas que varían desde los 3.200 hasta los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Ellos dependieron de la agricultura del pastoreo, la caza, la recolección para su subsistencia,
Además basaron su economía en la producción doméstica de cerámica y de textiles. La producción y el intercambio de alimentos ayudaban a consolidar las redes sociales y las alianzas entre las poblaciones. Entierros y quipus. En el año 1996, esto también me sorprende, porque muchos descubrimientos sobre culturas milenarias de Perú están siendo recientes, o sea, hablamos de año 1996, menos de 30 años, o sea, esto realmente sorprende también bastante que muchos descubrimientos se hicieron recientemente y también me da a entender que todavía queda mucho por explorar y mucho por descubrir en este bonito país. Bueno, en este año se hallaron varias chulpas o tumbas en acantilados de piedra caliza a unos 10 metros encima de la laguna de los Cóndores. Cada tumba mide aproximadamente 3 metros de alto y está dividida en 2 niveles por una tarima de pequeños troncos. Inicialmente los pobladores de la cultura chachapoyas no embalsamaban a sus muertos. Fueron los incas quienes introdujeron esas técnicas más adelante. Escogieron sitios de entierro con características que permitieran la preservación de los cuerpos. En las laderas del bosque eligieron cornisas secas de baja temperatura y con pocas horas de sol al día, lo que contribuye a la preservación de los restos orgánicos. En estas tumbas también se descubrió una cantidad importante de quipus que se encuentran actualmente en el Museo Leimebamba. El estudio de los quipus podría aclarar y descifrar muchos aspectos aún desconocidos de esta enigmática cultura. Vamos a la arquitectura. Se caracteriza por la riqueza de sus edificios, muchos de ellos decorados con un sistema de frisos hechos con piedras dispuestas a desnivel, formando diseños geométricos a modo de grecas. En general, las construcciones habitacionales y monumentales son circulares y de piedra. Sus paredes tienen relieves de piedra decorada, en varios casos con figuras simbólicas. Poseen rampas inclinadas o escaleras dirigidas hacia la entrada y se tendió a erigirlas sobre plataformas ubicadas en pendientes. Los complejos arquitectónicos más destacados son Cuelap y Gran Pajatem. Cuelap, atentos con esto, es una especie de ciudad fortificada con muros de 600 metros de largo y hasta 19 metros de alto. Está ubicada en la actual región Amazonas. Es un lugar de difícil acceso, a unos 3.000 metros de altitud y al borde de un abismo. ¡Wow! Protegidas por los muros se han encontrado alrededor de 400 construcciones, en su gran mayoría circulares. El ingreso a la plataforma principal se debe realizar por callejones estrechos, característica que sugiere que Cuelap fue edificada con fines defensivos. Esta ciudadela contó con un sofisticado sistema de caminos y de drenaje del agua de lluvias mediante canales que recorrían todo el complejo. Entre los frisos de las paredes destacan los motivos romboidales. ¡Buah! Increíble, increíble. Cuelap, llamada también la Reserva del Cielo. Antes de continuar me voy a detener un momento en Cuelap, porque hay un relato también que he encontrado en internet sobre un investigador de Discovery Channel que fue a estos lugares inaccesibles para aprender todo acerca de la civilización chachapoya. Ahí comprobó que el territorio en el que vivían los guerreros de las nubes, como los llamaban los incas, estaban en unas condiciones naturales que los aislaban prácticamente del resto del mundo, porque para acceder a este territorio había que llegar al triángulo que forman las dos caras de la Utcubamba del río Marañón, y para llegar a estos lugares es posible únicamente haciendo rafting en los ríos salvajes de montaña, o bien a través de la superación de las grandes extensiones de selva impenetrable y los Andes, el Amazonas. Esta opción es la que optó Jobs Bernstein, acompañado por guías locales, cuando fue hacia la ciudad fortaleza de Cuelap, bastión de esta civilización. En sus viajes Jobs estaba motivado por el deseo de resolver los rompecabezas y descubrir estos secretos. Pero si hubiera podido acceder a Cuelap en coche, con mucho gusto lo habría hecho, pero esto no era posible, ya que parte de la carretera pasa a través de densos matorrales de la selva peruana. Junto con los guías se unió a la lucha contra la selva, un machete sin el cual era imposible avanzar y apenas unos pocos pasos. Imaginemos que durante los tiempos de los chachapoyas estos tramos eran realmente selva intransitable. Ahora el bosque da paso al hombre, que hace el camino y que puede tomar caballos y mulas. Así la expedición lleva a cabo el andar a caballo y algunos otros. Al fin, Joss, luego de 3 millas de dura pendiente, llega a Cuelap, la antigua ciudad de piedra. La misma cubre un área cerca de 6 hectáreas y consta de 420 edificios. El mayor de ellos posee una torre y una fortaleza. La ciudad está rodeada por un enorme muro de 25 metros de altura, a pesar de que la fortaleza fue descubierta por los arqueólogos ya en 1843. La oportunidad de explorar activamente recién ahora era real. Los investigadores que llegaron medio siglo atrás a este lugar no habían encontrado las altas murallas y las ruinas antiguas que sobresalen apenas de la tierra. La fortaleza fue casi totalmente cubierta de roca. Para llegar a la verdad era necesario liberar a la ciudad de su cárcel de piedra.
Desde hace muchos años se exportan decenas de toneladas de roca y finalmente en 2007 los arqueólogos del equipo encabezado por Alfredo Narváez, gerente del proyecto por la restauración de Cuelap, vieron las primeras casas y calles. Según Narváez, la ciudad fue atacada por los incas y los chachapoyas eran sus eternos enemigos. Los habitantes de la fortaleza fueron asesinados y ella fue incendiada. Tal conclusión fue abordada por los científicos porque la mayoría de las momias estaban chamuscadas por el fuego y sus actitudes expresan el horror y la desesperación. Josh Bernstein se unió a los arqueólogos en su trabajo, pero para llegar a la excavación tuvo que bajar por un sendero extremadamente angosto. Se puso el casco con una linterna y una máscara de respiración, sin la cual habría sido difícil respirar a causa de las nubes de polvo, y después de superar varias decenas de metros en vertical, vio la imagen de la terrible masacre que tuvo lugar más de 5 siglos atrás. Momias perfectamente conservadas de ancianos, mujeres y niños que cubrían sus caras con las manos como congeladas en esa posición en la que había seguramente hallado la muerte. La gente poco sabe de estos hallazgos en el Perú, las leyendas casi no existen sobre este pueblo y las referencias incas de los altos de piel clara, guerreros de las nubes, era la única huella para probar su existencia. Hoy en día, gracias a los descubrimientos de los arqueólogos, se logró obtener un conocimiento más o menos preciso de esta cultura, que era una civilización bastante avanzada. Debido al aislamiento geográfico de los chachapoyas, no hay evidencia de que tenían comunicación con otras tribus que vivían en los Andes. Hay mucho más, ¿saben? Hay mucho más, se nos ha quedado el tiempo totalmente corto, pero es muy interesante, una cultura tan misteriosa. Y realmente esto te hace replantear muchas cosas en la vida, ¿no? Cómo el tiempo va pasando, va evolucionando, y lo que somos hoy, mañana, ¿qué dejaremos de legado para nuestros hijos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para nuestras generaciones futuras? Realmente esto te hace reflexionar mucho. Bueno, vamos a continuar en otro momento porque se nos ha pasado el tiempo realmente volando. Muchas gracias por mirar el vídeo. Si te ha gustado, por supuesto, compártelo con tus amigos. También agradezco un like de tu parte. Y también, por supuesto, que te suscribas al canal para ver más vídeos geniales sobre nuestro querido planeta Tierra. Saludos.